Saludos a todos. El tema que se va a tratar a continuación es el de control de microorganismos. Mi nombre es Ricardo León Vázquez y soy docente del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. A continuación vamos a ver la curva de crecimiento bacteriano. En la curva de crecimiento bacteriano se puede observar el fenómeno de crecimiento que ocurre en un microorganismo que está en un medio cerrado, tal como una bacteria que podría estar en una placa, acaba de llegar a una placa Petri y empieza a desarrollarse. Tenemos una fase de retardo, que es una fase de adaptación, una fase exponencial de alto crecimiento, donde se ve que la cantidad de microorganismos se eleva, una fase estacionaria donde se mantiene constante y una fase de muerte donde vuelve a disminuir la tasa de supervivencia hasta llegar en el futuro a cero. En este esquema se puede observar de mejor manera. En la fase de retardo asumimos que ha llegado un solo microorganismo a la placa Petri, o en este caso a un tubo de ensayo con una cantidad de caldo nutritivo definida y limitada. Lo primero que hace el microorganismo durante la fase de retardo es determinar qué enzimas necesita para su desarrollo, para su crecimiento. Determina las rutas metabólicas y otros aspectos que necesite activar para su supervivencia. Una vez que ha determinado todo esto, empieza a reproducirse. Su reproducción va a generar una progenie que no va a necesitar una fase de retardo, porque ya aparecen, ya nacen con una ruta metabólica ya activada y ya definidas para simplemente nutrirse y reproducirse. Razón por la cual esta fase de crecimiento exponencial incrementa enormemente la población del microorganismo, que se va a expresar en forma de turbidez en el tubo de ensayo. Posteriormente vamos a llegar a una fase estacionaria. En la fase estacionaria vamos a observar que existe todavía reproducción del microorganismo, pero ya hay también el fenómeno de muerte debido a la cantidad de residuos, la cantidad de toxinas, la cantidad de metabolitos que se van acumulando en el medio y se van a ir precipitando las células muertas hacia el fondo, manteniendo todavía una cantidad bastante elevada de células vivas en la turbidez. Posterior a esta fase estacionaria, las células que se han reproducido, las células nuevas aún, van a seguir acumulando más material tóxico, material de desecho, que va a implicar una fase de muerte posterior. Debido a esa cantidad de toxinas, se va a acabar los nutrientes y las células van a incrementar su mortandad, manteniendo todavía alguna tasa de reproducción, pero esta se va a reducir enormemente, tendiendo a cero. Esto en un medio de cultivo cerrado. Si es que fuera un medio de cultivo abierto, un sistema abierto donde puede ingresar nuevos nutrientes, se mantendría la fase exponencial o fase estacionaria. Ahora hablaremos de lo que es el control microbiano, que es el conjunto de procesos que permiten mantener, reducir o eliminar a los microbios de un medio específico. Hay algunas definiciones que se requieren aprender en control microbiano, como es el término de inhibición. Inhibición consiste en limitar, reducir o detener la reproducción de los microorganismos. En el caso de bacterias, el término se acotaría como un bacteriostático. Esto evitaría la reproducción de bacterias. Es muchas veces conocido el efecto de la disminución de temperatura sobre las bacterias, que limita su reproducción, con lo cual se podría indicar que el frío
es un medio bacteriostático. La esterilización, por su lado, implica la destrucción de células. No solamente es mantención, sino también eliminación de células viables. Para eso existen sustancias o medios que son bactericidas, que eliminarían a las bacterias de un medio en específico. Acá tenemos medios donde se puede aplicar sustancias bactericidas y que se requiere mantenerlos estériles, estables, limpios, sin contaminación antes de ser sembrados con alguna bacteria o algún microorganismo en específico para su posterior análisis. La descontaminación es un concepto que implica la eliminación de materia orgánica de una superficie. Básicamente corresponde mucho con el término de limpieza. Se elimina la mayor parte de materia orgánica de una superficie realizando el proceso de descontaminación. No necesariamente va a eliminar a gran cantidad de bacterias, pueden quedarse muchas que no sean visibles ni observables. Pasamos con eso a un término un poco más elevado, más fuerte, que es el de desinfección. Desinfección implica también la destrucción de bacterias, de organismos, pero en su estado vegetativo, no necesariamente destruyendo a las esporas. Las endosporas suelen ser muy resistentes y toleran los procesos de desinfección, que vamos a ver a posteriori. El término de desinfección de por sí se acuña para los procesos de eliminación en superficies inertes, tales como mesas, material, utensilios, entre otros. Existe un término similar que se denomina antisepsia. Antisepsia es un proceso de eliminación de microorganismos, básicamente los microorganismos patógenos, de superficies vivas, tal como se realiza el proceso de antisepsia sobre heridas, lesiones, entre otras. Vale indicar que los antisépticos, como por ejemplo el alcohol etílico, se pueden utilizar sobre tejido vivo y también es factible utilizarlos como medios de desinfección, pero no necesariamente todos los medios de desinfección se utilizan como antisépticos. Por ejemplo, para antisepsia se puede utilizar el agua oxigenada y también se puede utilizar para desinfección, pero para desinfección se puede utilizar la lejía, que no puede utilizarse para realizar la antisepsia debido a que podría destruir tejido vivo, tejido sano. Finalmente, el proceso de esterilización es un término absoluto, implica la eliminación total de cualquier organismo vivo de una superficie, de un medio en específico. Existen pocos procesos de esterilización y estos implican la destrucción tanto de células vegetativas como de endosporas que sean resistentes. Acá se puede observar en las fotografías procesos de descontaminación y desinfección. La esterilización tiene sus medios propios y vamos a ver ahora algunos métodos de desinfección y esterilización. Vamos a clasificarlos por medios. Por métodos físicos tenemos como medio el calor. El calor a su vez se subdivide en dos tipos de aplicación. Calor seco, cuando no implica el vapor de agua en ninguna de sus formas. Por ejemplo, tenemos el método de la llama directa o carbonización, para el cual se utiliza un mechero. Puede ser un mechero de gas o un mechero de alcohol, que va a aplicar fuego directamente sobre el material. En este caso estamos observando dos asas bacteriológicas que son que están elaboradas en una aleación que se llama níquel-cromo, nicrón, que están sometiéndose a la llama directa, llegando a ponerse al rojo vivo.
Vale decir que el método de llama directa implica la coagulación y carbonización de estructuras, razón por la cual todos los microorganismos no son eliminados de la llama directa. Es un método de esterilización, pero vale indicar también que no todos los materiales se pueden someter a llama directa. Hay muchos materiales que se destruyen en este método, razón por la cual solamente metales, algunas porcelanas y en algunas maneras el cristal podrían someterse a métodos de llama directa. Otros materiales se destruyen. El segundo método de calor seco es el aire caliente, para el cual se utiliza un dispositivo común denominado horno. El horno cumple con una característica, que es tener una caja aislada de la fuente de calor para evitar la destrucción del material. Se asume como la evolución del método de llama directa. Un horno básicamente va a tener una fuente de calor externa que va a afectar a un depósito, haciendo que éste eleve su temperatura por medio del aire caliente que va a ingresar por una serie de agujeros al depósito donde está el material. Para los métodos microbiológicos es adecuado el uso de 165 a 170 grados centígrados durante el periodo de 30 minutos para asegurar la esterilidad completa del material que está en el interior del horno, que en este caso utiliza una fuente de calor eléctrica que va a calentar el aire y agujeros del horno. Ahora la amplitud de materiales se incrementa, ya no solamente se puede colocar metal, porcelana, también ya se puede colocar vidrio de diferentes tipos sin ningún problema. En algunos casos, algunos textiles, no todos, vale que indicar que esta temperatura también va a alterar el material. Muchas veces los tapones de los tubos se pueden colocar aquí y muchos utensilios se colocan acá sin miedo a destruirlos. No se puede colocar plástico, se derretiría en el interior. De la misma manera es un proceso de esterilización. Continuamos con los métodos de calor húmedo. En el calor húmedo ya utilizamos también el agua para apoyar los procesos de calefacción y de internamiento del calor o exposición al calor de manera más interna, más penetrante. Comenzamos con el proceso de ebullición. En el proceso de ebullición se tiene un depósito donde se va a colocar el agua y se va a llevar a punto de ebullición, 100 grados centígrados a nivel de la costa, y este va a disminuir conforme se va elevando en cuestión a altura sobre el nivel del mar, y el material simplemente se coloca dentro del depósito, que suele ser una cazuela, una olla, que podría albergar a muchos materiales. Es un proceso de desinfección, pero no llegaría a ser una esterilización, debido a que las endosporas bacterianas pueden tolerar temperaturas mayores a las de ebullición en muchos casos. Es bastante útil para muchos materiales donde se puede eliminar rápidamente a células vegetativas que pueden ser patógenas. El siguiente proceso es el vapor fluente o tindalización. Este método implica tener una caldera al costado de un depósito donde está el material y se inyecta el vapor caliente al material en un solo paso o movimiento. Si bien el vapor caliente no va a eliminar a las endosporas, va a eliminar a las células vegetativas que están en la recámara.
Posteriormente a esto se deja enfriar y al día siguiente se vuelve a hacer el mismo proceso, con el fin de que las endosporas se hayan estimulado también por el calor y vayan a activarse y convertirse en células vegetativas que en la segunda fase se van a eliminar, y se realiza el mismo proceso por un tercer día para poder eliminar a todos los microorganismos restantes. La pasteurización es un proceso que implica la eliminación de microorganismos en un medio muy sensible a la temperatura, que se somete a temperaturas elevadas durante un tiempo muy corto, en muchos casos segundos. Se utiliza muchas veces para lo que son materiales de uso alimentario, como leche, algunas bebidas, que se elevan rápidamente para eliminar patógenos, y rápido también se disminuye su temperatura para evitar alteraciones en la composición de estos materiales. Y el vapor a presión por medio del autoclave, siendo este el método por excelencia o por referencia para considerar la esterilización. El autoclave viene a ser un depósito hecho de metal reforzado, es sumamente grueso, que va a someterse a calor y contiene agua en su interior. Entonces el proceso implica colocar el material adentro con el agua ya en su interior y calentar el depósito completo hasta llegar a 121 grados centígrados. Una vez que se llega a esa temperatura, se mantiene el material ahí por minutos a una presión de 15 libras por pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo decir también 1.1 atmósferas. Estas 15 psi permiten que el vapor caliente a 121 grados centígrados puede ingresar dentro de todos los materiales por la presión que se genera, eliminando hasta las endosporas que pueden estar en las zonas más internas. Esta temperatura de 121 grados centígrados corresponde con la temperatura máxima de soporte de las endosporas de organismos patógenos más resistentes, que son las de Clostridium botulinum. Esa es la razón por la cual se mantiene este valor, 121 grados centígrados, 15 minutos, 15 libras por pulgada cuadrada. Otro método físico utilizado es la radiación. La radiación ultravioleta es una radiación no penetrante superficial. Permite la esterilización de muchas superficies y es de un uso muy facilitado. Se utiliza la radiación que está entre 220 a 300 nanómetros, dividiendo la radiación ultravioleta en tres espectros, A, B y C. A teniendo menor potencia y menor penetrancia, B aumenta y C es la que tiene mayor penetrancia, mayor potencia, y es la que se utiliza para los procesos de esterilización. Tal es la aplicación que muchas veces se coloca una lámpara de radiación ultravioleta en las cámaras de flujo laminar o cámaras de bioseguridad para esterilizar la superficie antes de comenzar a trabajar. Acá se ve otra cámara con ultravioleta activada para usar toda la superficie. Como la radiación ultravioleta no es penetrante, también radiaciones penetrantes, como luces ionizantes, se utiliza la radiación gamma y los rayos X, en especial la radiación gamma, debido a que su penetrancia es bastante proliferada. Hay muy pocos materiales en los cuales no puede penetrar la radiación gamma. Esta radiación gamma permite esterilizar muchos materiales y tiene bastante uso en la industria. Por ejemplo, para la exportación de vegetales, se irradian los vegetales antes de ser exportados, antes de ser llevados en barco, para evitar que cualquier microorganismo pueda alterarlos. Si no se irradiaran, estos rápidamente sufrirían procesos de putrefacción, como es en este caso, donde se están observando las fresas
irradiadas y no irradiadas. La filtración es otro proceso de esterilización en el cual se requiere procesos de filtración continuos y existen filtros que podrían permitir considerar un medio libre de microorganismos debido a la porosidad que retendría a las bacterias y otros organismos debido a su tamaño. Existen lo que son los filtros de profundidad, los de filtros de membrana o los filtros nucleopor o de nucleación, donde se pueden observar los tres: profundidad, de membrana y nucleopor. Los filtros EPA de alta eficiencia permiten la filtración del aire de algunos dispositivos, muchas veces de cámaras de bioseguridad, donde se coloca el filtro EPA y va a filtrar de una manera bastante eficiente, tomando un máximo de 3% de partículas que puedan pasar a través del filtro. Bueno, en realidad es 0.03%. La centrifugación, por su lado, no es un proceso considerado como de esterilización, podría ser desinfección, debido a que separa a las sustancias por sus densidades, sus pesos, considerando que las células tienen un mayor peso que el medio donde suelen estar. Y el ultrasonido es otro método en el cual se colocan en los materiales un dispositivo denominado sonicador, y una vez activado va a generar ultrasonido que va a generar microburbujas que al tocar a cualquier bacteria van a estallar, y también haciendo estallar a la bacteria. Vamos a ver un poco más de los filtros. Aquí se puede ver su estructura. Parece una maraña que permite filtrar material, y los filtros de membrana de polipropileno que también tienen una función similar y que se realizan con el fin de retener bacterias, y en algunos casos incluso se puede retener virus. Por su lado, también existen métodos químicos de esterilización y de desinfección. En primer lugar, consideramos los alcoholes. El alcohol etílico, que es muy usado en nuestro medio, se utiliza un 70% para asegurar la desinfección de una zona, así como también se puede utilizar para realizar antisepsia. Otro alcohol que se utiliza es el alcohol isopropílico, que también es eficiente para el mismo efecto. En el caso de gases que se utilizan está el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas esterilizante, es sumamente venenoso, incluso penetra hasta esporas, hasta endosporas, razón por la cual se utilizan cámaras selladas como esta, donde se inyecta el óxido de etileno y posteriormente se vuelve a aspirar para almacenarlo y reutilizarlo, y permitiría la esterilización de materiales muy delicados, como por ejemplo guantes de látex, catéteres, mandiles desechables, entre otros. Otros métodos de formaldehído, aunque de residuos, razón por la cual no se utiliza mucho, y el vapor de peróxido de hidrógeno, que también se le suele considerar el plasma gaseoso. Los compuestos halogenados de por sí sirven bastante bien como métodos antisépticos en muchos casos y también desinfectantes, como son los compuestos yodados, el alcohol yodado, el yodo povidona, que permiten la antisepsia de diversas superficies, así como superficies vivas. También el hipoclorito de sodio, denominado lejía, que también funciona muy bien para la eliminación, aunque solo se utiliza como desinfectante, no como antiséptico. El fenol también se utiliza como un método
desinfectante con su nombre comercial como Creso. Algunas sales de metales pesados, como por ejemplo las organomercuriales, se utilizan para procesos de desinfección y procesos de antisepsia. El dicloruro de mercurio, que se agregaba al mertiolate, a pesar de que fue retirado del mercado, permitía una muy buena antisepsia, salvo que podría generar toxicidad en el tejido. Otros compuestos, por ejemplo los compuestos de amonio cuaternario, que generan detergentes cativos, o el cloruro de benzalconio, también se utilizan para estos procesos. Los aldehídos, como el formaldehído y el glutaraldehído, son incluso esterilizantes, a pesar de que dejan muchos residuos y su olor es bastante penetrante y fuerte. Pero eso no deja de lado de que se utilizan bastante bien en los procesos de análisis clínico y en los procesos de preparación de muestras biológicas. Y oxidantes como el peróxido de hidrógeno, que funcionan como antisépticos y desinfectantes dependiendo de su concentración. Vale indicar que su concentración depende del término volumen. Mientras más volúmenes indica mayor concentración. Agradezco mucho su atención y el tiempo brindado para escuchar esta presentación. Muchas gracias.